verdad. Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Hoy queremos dar a conocer este mensaje o este estudio basado en Filipenses 4:8, y el nombre que Dios ha permitido que le pongamos se llama En esto pensar. Dice así Filipenses 4:8. Por lo demás, entonces ya entenderíamos ahí que por lo anterior o por lo que ha venido hablando Pablo: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En esto pensad. Entonces, arranquemos y que Dios nos disponga para el conocimiento de esto. En esto pensad. Yo tengo aquí las versiones de varias Biblias de lo que significa ese título, En esto pensar. En la PDT dice: mantengan su mente ocupada en eso, en lo que leímos ahora, ¿no? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y lo que es digno de virtud y de alabanza. En esto mantengamos la mente ocupada, en eso. En la Biblia del Oso dice: en esto ejercitaos. En la Castellán dice: todo eso tenerlo como cosa propia. O sea, yo creo que ahí está hablando de dar a entender, apropiarse de esto. En la Casiodoro dice: prestar la máxima atención posible. En la DEA dice: enfoquen sus pensamientos hacia todo lo, puntos suspensivos, hacia todo lo que es verdadero, honesto, En la Nueva Biblia Española, NBE, dice: eso ténganlo por suyo, hágalo suyo. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, NBLH, dice: en esto mediten. En la NT Biblia al Día, NTBAD, dice: centren ustedes el pensamiento en. En la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice: concéntrese en. En la Reina Valera 2000, NBR 2000, dice: en esto ejercitados. Entonces, para que ya nos vamos haciendo una idea de lo que trata. En esto pensar, en esto ocupemos nuestra mente, de esto es lo que debemos llenarnos, de lo que dice ahí. Vamos a empezar a desmenuzar cada una de las palabritas y empecemos por pensar. Pensar tiene el código 3049 del griego, que es logizomai, y habla de estimar, guardar, considerar, tomar en cuenta, tener por cierto. Pensar en algo tomando en cuenta su carácter. Nos habla de tenerlo presente continuamente a fin de hacerlo. O sea, por eso habla de ejercitarnos. Es llenar nuestra mente constantemente de esto y ponerlo por obra, vivir en esto. Esto que dice ahí, en esto pensar, hasta aquí nos está diciendo que esta sea su vida, que así sea nuestro diario vivir, una vida verdadera, de honestidad, justo, puro. Entonces ya vamos a darnos cuenta del contexto de todo esto. La otra palabra, todo. Aquí habla siempre de todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo. Entonces por eso es importante tener en cuenta la palabra todo. El código del griego es 3745. Y en el griego es josos con J. Quiere decir tanto, mucho, grande, largo, querer, cosa, cuán grandes cosas. Entonces, si juntamos pensar y todo, llegaríamos a esta conclusión: es llenar mucho nuestra mente, que esto abarque toda nuestra mente. En esto pensar, de esto saturemos nuestros pensamientos. Y ya sabemos que si nosotros saturamos de este versículo, como lo dice ahí, de lo verdadero, lo honesto y todo lo que dice ahí, ¿cómo va a estar nuestra vida espiritual? Entonces tengamos en cuenta eso. Entremos en las palabras claves. La primera ahí está, ¿no? Dice todo lo verdadero. Verdadero. Código 227. Del griego aletes.
habla de recto en conducta, sincero, recto, honesto, justo. Y versículos para sustentar eso son Juan 7:18, Isaías 41:26 y Efesios 4:25. Y esto también nos habla de veraz, sincero en palabras, verdadero, sincero en palabras. Es una persona que cuando hable de su boca lo hace con sinceridad, podríamos decir. En la RAE, para los que de pronto no saben, RAE es la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española. Dice que contiene verdad, real y efectivo, ingenuo y sincero, que dice siempre verdad. Entonces todo lo verdadero es el que dice siempre la verdad. Los sinónimos: cierto, verídico, franco, real, veraz, sincero, auténtico, probado, genuino, legítimo. Mire todo esto para que tengamos en cuenta cuando habla de ser verdadero. Dice, no escondido, abierto, por lo tanto, cierto. Lo que está de acuerdo con la verdad divina e incambiable, lo que es conforme a los hechos y la realidad, y no conforme a las cosas opuestas a la verdad. Óigalo bien, las cosas opuestas a lo verdadero: la mentira, el rumor, el chisme, la tradición o la fábula. Versículos: Mateo 22:16, Romanos 12:9, 2 Corintios 6:8, Efesios 5:9, Efesios 6:14, Primera de Pedro 1:22 y Primera de Juan 3:18. Eso en cuanto a lo verdadero, para que tengamos en cuenta todo esto y vamos analizando y vamos haciendo el paquete de lo que Dios nos quiere decir. La otra palabra habla de todo lo honesto. El código es 4586, del griego semnos, que quiere decir venerable, honorable, serio, respetable, con dignidad, de buena reputación, piadoso, temeroso de Dios. O sea que si lo lleváramos al cristianismo, un verdadero cristiano. Los versículos son 1 de Timoteo 3, los versículos 8 y 11. Tito 2:2, 2 de Corintios 8:21. Honesto en la Real Academia Española es decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto, honrado. Si la asociáramos con lo de ahora, temeroso de Dios, justo, probo, o sea, una persona aprobada. Sinónimos: honrado, íntegro, recto, justo, irreprochable, intachable, cabal, leal, cumplidor, desprendido, desinteresado, púdico, casto, comedido, recatado, decente, puro, decoroso, modesto. Entonces mire que los significados, los sinónimos en un diccionario de español son muy parecidos a los que trae la traducción del griego. Habla de lo que es decente, honrado, venerable, sobrio en acciones, serio, digno. Es lo opuesto de la doblez o de doble hablar, opuesto a la avaricia, el chisme y a la infidelidad. Entonces una persona de doblez va asociado también con la infidelidad, porque habla una cosa y después sale con otra. Entonces tengamos en cuenta estos versículos. Hechos 6:3, Romanos 12:17, Romanos 13:13, 2 de Corintios 8:21, 2 de Corintios 13:7, Primera de Tesalonicenses 4:12, Primera de Timoteo 2:2, Primera de Timoteo 3, versículos 4, 8 y 11, Tito 2, versículos 2 y 7, Tito 3:14, Hebreos 13:18, Primera de Pedro 2:12. De pronto en estos momentos, para que tengamos en cuenta, no leemos versículos para que no se nos alargue tanto el tema, pero de pronto ahorita al final tenemos en cuenta el entendimiento completo de lo que trata este versículo. Lo tercero
habla de todo lo justo. El código es 1342 del griego dikaios. Dikaios, que quiere decir equitativo, inocente, santo, correcto, usualmente en sentido moral recto y justo, virtuoso, piadoso, alguien que hace lo correcto. Y el versículo para esto es Deuteronomio 16, del 18 al 20. De pronto pues hagamos una pausita y leamos esto. Tiene por título Administración de la Justicia. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Mire que va bien asociado a eso. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces usted analiza más o menos lo que es una persona justa, ¿no? Y la cuestión es que no hace acepción de persona, no toma soborno. Todo lo que dice ahí para que ustedes mismos lo lean y con base a eso se evalúen también. En la Real Academia Española dice que obra según justicia y razón, que vive según la ley de Dios, exacto, que no tiene en número, peso o medida, ni más ni menos que lo que debe tener, lo justo. O sea que es una persona muy imparcial, o sea que no se inclina para un lado ni para el otro, sino lo que es. O sea que es una persona correcta, y es uno de los significados que trae ahí. Sinónimos, precisamente salió de primero: imparcial, equitativo, honesto, honrado, íntegro, neutral, recto, ecuánime, objetivo, decente, irreprochable, santo, virtuoso, correcto, derecho, entero, ético, insobornable, legal. Tremendo esto, porque Dios nos manda a pensar en esto, y hasta este momento nos damos cuenta de que habla mucho de una vida recta totalmente. En tratos con otros, ser correcto, una persona correcta, todo lo recto conforme a la voluntad de Dios. O sea que una persona justa se basa en la justicia de Dios y es imparcial ante la verdad divina. Los versículos son Génesis 18:19, Deuteronomio 16:20, Segunda de Samuel 23:3, Salmo 82:2, Proverbios 11:1, Proverbios 16:11, Proverbios 20:7, Isaías 26:7, Marcos 6:20, Lucas 2:25, Lucas 23:50, Hechos 10:22, Tito 1:8. Todo lo puro, puro. El código para puro es 53 del griego hagnos. Hagnos significa santo, puro, limpio, perfecto, inocente, sin culpa, modesto, casto. Tremendo los significados. Los versículos: 2 de Corintios 7:11, 1 de Timoteo 5:22. En la Real Academia Española dice: libre y exento de toda mezcla de otra cosa, casto, ajeno a la sensualidad, libre y exento de imperfecciones morales. O sea que una persona moralmente correcta, no se mezcla, no se las da de, por decir algo, de espiritual y después de mundano. Se mantiene siempre centrado en lo que es. La castidad de pensamiento o de hecho, lo no adulterado, ¿cómo se dice? No se mezcla, o sea, no hace una mezcla de lo divino con lo pagano. Son moralmente puras en pensamientos, palabras y obras, pureza sexual, no inmoral. Esta es una buena definición. Puras mente, palabras y su manera de actuar. Podríamos decir, creo que aquí lo está, una persona íntegra también. O sea, casi todo está como asociado a la persona integral, a una persona realmente de Dios. Los versículos son 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 5:2, Tito 2:14, Santiago 1:27, Santiago 3:17,
Segunda de Pedro 3:1, Primera de Juan 3:3. Eso en cuanto a lo puro. Entramos en todo lo amable. Amable, el código es 4375, del griego prósfiles o prosfiles, que quiere decir amistoso hacia, afectuoso. Una persona amable es una persona afectuosa. Y el versículo para esto, Filemón 1 del 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es una persona amable, una persona que se da mucho a la gente, a ayudar, a confortar, le muestra afecto a los demás. En este caso a los santos está diciendo allí. En la Real Academia Española dice: digno de ser amado, afable, complaciente, afectuoso. ¿Sabes que uno podría decir que una persona así se gana el amor de la gente, el cariño, el aprecio? Los sinónimos: afable, agradable, benévolo, cordial, cortés, encantador, risueño, sociable, tratable, afectuoso, atento, cariñoso, complaciente, gracioso, sencillo, simpático. Tremendo estos significados. Habla de lo que es atractivo, hermoso, agradable, en sí mismo o en su utilidad para beneficiar a otros. El cristiano que posee un espíritu agrio o amargado no tendrá influencia positiva. Óigalo bien, el cristiano que posee un espíritu agrio o amargado no tendrá influencia positiva. O sea que será todo lo contrario a una persona amable. Entonces será más bien rechazado, poco tenido en cuenta. Los versículos son 2 de Samuel 1:23, Cantares 5:16, 1 de Corintios 13 del 1 al 13, y ese es muy conocido, ya sabemos que habla de la preeminencia del amor. Entonces, una de las características que podemos ver aquí de una persona amable es que no busca lo suyo, busca el bien de los demás. 1 de Pedro 4:8. Bueno, después de amable, todo lo amable, ahora sigue todo lo que es de buen nombre. Entonces la palabra sería lo que es de buen nombre. El código es 2163, del griego eufemos, y nos habla, dice ahí el significado, habla buena de, o sea que hablan bien de él, reputable, de toda confianza, buen nombre, digno de alabanza, buena reputación y fama, elogiable. Los versículos para esto son Tito 1 del 6 al 9 y 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Habla de la conducta, en ambos casos creo, sí, habla de la conducta de un verdadero cristiano, de un diácono, de un servidor de Dios, de un instrumento de Dios, un servidor del Todopoderoso. El significado de lo que es de buen nombre en la Real Academia Española dice: alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, óigalo bien, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Entonces, lo que es de buen nombre, podemos decir que una persona ante la sociedad es bien reconocida, o sea, intachable. Casi todos los significados, si nosotros analizamos, habla de una integridad interna y externa, mejor dicho. Habla de reputación honorable, y aquí pues he colocado el significado de reputación: opinión o consideración en que se tiene a alguien o a algo. O sea que una persona que es de buen nombre, ¿cómo será la opinión o consideración? ¿Cuál será el concepto que tendrán de él? Creo que concepto excelente, dirán, no, usted pues, es una personota, no
No tenemos queja de esa persona, de ese vecino, de ese cristiano. Habla de prestigio o estima en que son obtenidos alguien o algo. Prestigio, estima, es estimado, es reconocido por lo bueno. De pronto, pues a manera ahí como de agregarlo, pues por aquí hay un vecino que uno lo ve y eso saluda a todo el mundo bien, es como muy servicial esto. Entonces por ahí va haciendo. Pero como estamos hablando desde Filipenses 4:8, eso nos compete a nosotros para que nos revisemos cómo nos ve la gente o qué concepto tienen de nosotros. Tal vez no nos parezca importante, pero acuerde que somos cartas leídas, somos testimonio, somos representantes de Dios, embajadores de su reino, y por culpa de nosotros, si tenemos una mala conducta, el nombre de Dios puede ser vituperado. Tengamos en cuenta todo esto. Sinónimos: buen nombre. Entre paréntesis habla de reputación, o sea que ya lo vamos asociando más. Prestigio, fama, renombre, notoriedad, celebridad, nombradía, popularidad, honor, honra. O sea que si nosotros lo lleváramos al entendimiento, ¿cuál es el prestigio que usted tiene? ¿Cuál es la popularidad? ¿Es popular por ser bueno, por ser malo? ¿Es popular por su buen testimonio o por su mal testimonio? ¿Es señalado como bueno o como por decirlo una mala persona? Oiga lo bien que dice aquí: cosas que el público acepta como dignas y provechosas. Por ejemplo, el respeto por la ley, respeto por los ancianos, buenas obras, la cortesía, etc. Pues todo esto son obras, pero sabiendo que nosotros las hacemos en Cristo, ¿no? Habla de aquellas personas que se dice bien o se habla bien de ellas. Buen testimonio, buen ejemplo, reconocido, buen esposo, buen amigo, buen vecino, buen líder, que son buen testimonio. Sí, en resumida es eso, que son buen testimonio. Los versículos: Hechos 6:3, Hechos 10:22, Hechos 22:12, Colosenses 4:5, Primera Tesalonicenses 5:22, Primera Timoteo 3:7, Primera Timoteo 5:10, Hebreos 11:2. Vamos a leer Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. O sea que si estamos hablando de una persona de buen nombre, es una persona que maneja la fe verdadera y es reconocido por su fe. O sea que si usted es reconocido por su fe, ¿cómo será su conducta? Entonces tengamos en cuenta eso. A ver, entonces después de todo lo que es de buen nombre, habla de si hay virtud alguna. La palabra virtud, el código 703, del griego arete. Se escribe igual que el arete, pues. Habla de hombría, valor, excelencia, alabanza, buena calidad. A la bondad de acciones, las obras virtuosas. Dale cuidado a esto, empieza hablando de hombría. Una virtud de la hombría, ¿cuál es? A mí se me ha presentado la oportunidad de hablar con hombres que se creen muy machos, pues por decirlo así. Y yo les digo, ¿ustedes quieren saber cuál es el verdadero hombre, la verdadera hombría? Dominarse a sí mismo. No es el que más se acuesta con mujeres, no es el que le pega a más hombres, no. Es dominarse uno mismo. Y en ese caso, es el que le ha dado el control de su vida al Señor para que Él lo domine, para que Él le ayude a resistir cuando reciba un insulto de alguien y no pague mal por mal. Por ese lado es la cosa. Es una virtud, hombría, valor, excelencia. Habla de alabanza, habla de ser un cristiano de buena calidad. El versículo es 2 de Pedro 1:5. Vamos a leerlo a ver a qué nos lleva esto. 2 de Pedro 1:5. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Mira hasta donde llega: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. O sea que un cristiano virtuoso es paciente y tiene dominio propio. Esa es la verdadera hombría. La Real Academia Española define virtud: fuerza, vigor o valor, poder o potestad de obrar, integridad de ánimo y bondad de vida,
disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, fíjalo bien, la verdad, la justicia y la belleza, acción virtuosa o recto modo de proceder, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, fe, esperanza, caridad. Mire cómo lo define la Real Academia Española, lo define de una manera bastante espiritual, ¿oyó? Los sinónimos: eficacia, potencia, capacidad, poder, fuerza, energía, honestidad, moralidad, bondad, excelencia, ética, decencia, pudor, moderación, caridad, templanza, honradez, integridad, castidad, continencia, santidad. Y la continencia en el caso de la virtud, de lo que hablaba yo de la hombría y el dominio propio. La continencia va asociada al dominio propio. Que tenga fuerza o valor intrínseco. O sea, intrínseco quiere decir propio, interno. Fuerza o valor interno. Fuerza o valor propio, dominio propio. Y así merezca la aceptación y la alabanza. Todo lo que sea excelente y lleve a su nivel más alto en el camino cristiano. ¿Cuál es el nivel más alto? Ahí nos vamos dando cuenta para dónde va esto. Llegar a ser como Cristo. Llenarnos del Espíritu Santo. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En la obediencia. Conforme a su palabra. Ese es el nivel. Vivir cada vez más alineado con la voluntad de Dios. Los versículos: Ruth 3:11, Proverbios 12:4, Proverbios 31, versículos 10 y 29, Segunda de Pedro 1:3, Segunda de Pedro 1:4. Me llamó la atención Proverbios 31. Es decir, ¿por qué? Porque aunque esto es para la mujer virtuosa, esto no nos hace libre a los hombres de tener esta actitud que dice aquí. Proverbios, leamos primero el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea que una persona virtuosa, digámoslo así, vale más que cualquier piedra preciosa. El versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Qué quiere decir eso? Póngale cuidado a lo que dice el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, si lo asociamos a esto y a ser virtuoso, es una persona temerosa de Dios. Como lo decía Salomón, el fin de todo este discurso, ¿cuál es? Temer a Dios, respetarlo y obedecerlo. Bueno, entonces ya vimos virtud. Ahora, si algo digno de alabanza. Digno de alabanza sería la última palabra, sí. El código es 1868 del griego epainos y habla de elogio, cosa recomendable. Job 1:8. Este versículo, la verdad, lo puse a última hora cuando estaba reorganizando este tema y me encontré con algo que realmente me gustó. Habla de recomendable. Dale cuidado, ¿por qué recomendable? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una persona que, digno de alabanza, es una persona recomendable. Y mire quién, nada más y nada menos, quién lo estaba recomendando. Dios. ¿Será que Dios puede recomendarnos así? ¿O hablar de nosotros así? Este es mi siervo, en que me complazco, en que me agrado, en que me gozo. Somos agradables, estamos cumpliendo con todas estas características, en esto estamos pensando. Tremendo para analizar esto. La Real Academia Española, en cuanto a digno de alabanza, dice que es alabable, que merece ser alabado o celebrado con palabras de valoración muy positivas y enaltecedoras. Digno de alabanza, recomendado. No, que diga, no, esta persona, vea, a ojo cerrado. Sinónimos: alabable, loable, meritorio, elogiable, laudable. ¿Será que somos dignos de que Dios nos recompense o nos premie?
Yo por ahí pues les comparto, oí a una persona que quería tener una casa, que estaba cansada de pagar arriendo, esa persona. Le dije yo, ¿y ustedes cómo viven? Y la persona es cristiana, pero la manera de vivir. Entonces uno se encuentra con casos como eso. ¿Merece que Dios lo premie con una casa? ¿Usted hace quedar bien a Dios? ¿Lo representa bien? Antes por misericordia tiene la casa o el sitio donde vive y tiene los recursos para pagarlo. Entonces analicemos todo eso. Entonces volviendo a digno de alabanza, todo lo que merece ser alabado y recibir todos los elogios. ¿Quién es el que lo recompensa a uno en público? ¿Quién es el que lo elogia, lo promueve? Él es el que debe alabarnos, así como decía de Job. Creo estar seguro de esto. Así debe decir de nosotros. Lo que los cristianos debieran hacer de la alabanza del hombre su meta. O sea, nosotros no debemos darle prioridad a que la gente nos alabe, no. Sino que debieran vivir de tal manera que merezcan su alabanza. O sea, habla del estilo de vida de nosotros. Del estilo de vida de esa nueva vida en Cristo. Mientras nosotros vivamos como Dios manda, tanto en el lugar secreto como en nuestra casa y ante la sociedad, simplemente la misma gente va a reconocer quiénes somos y va a querer conocer inclusive a Cristo por nuestra propia conducta, por la manera en que vivimos. Vamos a recibir hasta elogios, aunque esa no es nuestra meta, pero Dios dispone todo eso si realmente nosotros nos portamos como una persona elogiada por Dios. O sea que si Dios nos elogia, Él hará que la gente también nos elogie. ¿Por qué? Porque va a ser algo visible. Juan 12:43, Gálatas 1:10, Proverbios 31:31, la mujer que merece ser alabada. Óigalo bien. Romanos 2:29, Romanos 13:3, 1 Corintios 4:5, 2 Corintios 8:18. Vamos a leer 2 Corintios 8:18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Cuya alabanza en el Evangelio era alabado, era reconocido. Aquí hay un comentario que me gustó. Yo cuando coloco un comentario de algún hombre de Dios es porque realmente va asociado y le ayuda a uno a organizar más la conclusión de lo que está diciendo. No es que como tal sea palabra de Dios de él, sino que son personas que son basadas en el Señor, basadas en la Escritura y hacen unos comentarios muy acertados con base al versículo. Dice así, el comentario es de Wayne Part-Time y Bill H. Reeves. Dice así, el mundo no juzga a la iglesia solamente por la doctrina que enseña. O sea que nosotros podemos estar bien en cuanto a doctrina, enseñar la verdad, y podríamos decir, como dice en Romanos 2, ¿tú qué enseñas? ¿Te enseñas a ti mismo? Póngale cuidado. Entonces, el mundo no juzga a la iglesia solamente por la doctrina que enseña, sino también por la conducta de los miembros. O sea que a nosotros nos juzgan por nuestra conducta y muchas veces no quieren saber nada de Dios porque nuestra conducta no tiene que ver nada con los pasos que hemos visto, que son bíblicos. La reputación de la iglesia sería mejorada de manera incalculable, óigalo bien, si todos lleváramos estas 6 cualidades grabadas en el corazón. La reputación de la iglesia, óigalo bien. ¿Cómo dice? Sería mejorada, sería mejor. Nos criticaría y nos señalaría menos si en nosotros mantuviéramos nuestra mente llena de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es virtuoso, lo que merece alabanza. Y el problema está siendo ese. No hay personas, o muy escasas, no habemos, mejor me incluyo, que mantengamos pensando en esto. La mayoría de nuestros pensamientos, perdóneme la expresión, pero lo ha tragado el mundo. La mayoría de nuestros pensamientos son carnales. Si nosotros analizamos el contexto, falta un pedacito nada más y yo voy a decirles esto. Si nosotros analizamos el contexto de este versículo, usted está viendo que habla de que por nada estemos afanosos, preocupados. Y si usted analiza, la mayoría de cristianos viven afanados
preocupados, más arrastrados por este mundo, por el trabajo, por esto, por aquello, me reservo otras cosas. Habla inicialmente de eso, por nada estemos preocupados, afanados, por nada. Y más adelante habla de un Pablo que sabía vivir cualquier condición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice más adelante. Entonces, si nosotros analizamos lo que está antes y después de Filipenses 4:8, ¿por qué será que Dios nos dice que en esto pensemos, que de esto llenemos nuestra mente? Así no viviremos afanados, preocupados, acelerados, con ganas de dejar el camino, con ganas de abandonar las cosas de Dios. Así también, pensando en lo que hemos leído, así también podemos aprender a vivir cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, bajo la abundancia, bajo la escasez, que si nos quieren, que si no nos quieren. Esto nos está hablando de llenar nuestra mente de Cristo, de su palabra, de su espíritu, de perfeccionar la santidad, de no andar pensando en bobadas, de no vivir afanado y preocupado porque tengo, porque no tengo, porque mira que la gasolina subió, porque el recibo me llegó más alto, porque no tengo para comer, porque que antes teníamos bastante, ahora no tenemos, que no pudimos ir a pasear, mira cómo el vecino pasea y todo eso. Todas esas cosas nos van minando, y si nos llenamos de eso, veremos cuál va a ser el resultado. Por eso la insistencia de Dios, y de pronto me devuelvo a los significados del principio, porque es bueno que tengamos en cuenta. Si dice Dios en su palabra, en esto piensen, nos dice mantengan su mente ocupada en esto, ejercítense en esto, ejercítense y tengan todo como cosa propia, no mirando las cosas temporales, no mirando las cosas de esta tierra, sino las eternas. Yo por ahí oía una vez una prédica donde decía, no sea como el buitre, sea un águila. El buitre mira hacia abajo, mira la carroña de este mundo. El águila mira las alturas y por encima de las alturas. ¿Qué hace el águila? El águila aprovecha las circunstancias de las tempestades y se hace por encima de la tempestad y empieza a planear. O sea que la tempestad le ayuda inclusive a descansar de su vuelo. Entonces, para que tengamos en cuenta ese pedazo, oígalo bien. Dios me permitió poner esto, yo se los comparto. A mí me gusta, pues de pronto para que se den cuenta, yo todo lo escribo, todo lo dejo registrado en los cuadernos que Dios me da, que es un privilegio. Debemos alimentarnos de lo de Dios, de su palabra, de oración, de himnos espirituales, sermones, clases bíblicas y conversaciones espirituales. De eso es que debemos llenarnos. En eso es que debemos vivir pensando, nuestra mente y nuestro corazón lleno, porque eso es lo que vamos a hablar. ¿De qué nos alimentamos? ¿De televisión? ¿De películas? ¿Del cine? ¿Del mundo? ¿Del paseo? ¿De qué estamos llenos? ¿Qué es lo que más deseamos? Me pasó con X persona, que en vez de pensar en las cosas de Dios y teniendo su vida espiritual bien floja, me gustaría ir a ver tal película. ¿En qué está pensando? ¿De qué se está llenando? Yo no estoy diciendo que sea malo. Ojalá la gente lo sepa entender. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que más miramos? ¿La Biblia o el periódico? ¿Qué más? ¿Qué más es lo que miramos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Oímos las malas noticias? ¿Oímos esto? ¿Oímos aquello? ¿O escuchamos a Dios con atención? ¿Vivimos de emociones? ¿Todo nos mueve el piso? ¿Quién va a nuestra barca? Por eso dicen esto, pensad. ¿Quién va a nuestra barca cuando estamos pasando una tormenta de esta vida? ¿De qué estamos llenos? ¿De lo carnal o lo mundano? De lo que nosotros nos llenemos, de eso somos. Si llenamos nuestra mente de cosas carnales, ¿qué seremos? Carnales. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Aprovecha y por esa carnalidad y por esa concupiscencia nos ataca y nos debilita. Y si nos llenamos de lo espiritual, cuando Jesús tuvo que enfrentar, empezando por el desierto, ¿cómo comienza diciendo ahí? Lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, ¿cómo le respondió a Satanás cuando lo tentó? Escrito está. ¿Nosotros nos llenamos espiritualmente para responder así? ¿O pagamos mal por mal? Respondemos de la misma manera en que nos atacan.
Aunque seamos miembros de la iglesia, óigalo bien, podemos ser miembros de la iglesia, pero si nos llenamos de lo carnal, carnal somos. Parecemos espirituales en la iglesia, pero ¿cómo es nuestra conducta? Dios me permitió poner aquí al final: de lo que nos llenamos, eso somos y eso reflejamos. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué es lo que somos? ¿Y qué reflejamos? Acuérdese que estas virtudes no solamente son para nuestro bien, sino para representar y hacer quedar bien a Dios ante una sociedad perdida, para poder acercarla a Él. Tenemos la actitud de Pablo de saber vivir bajo cualquier circunstancia. ¿De qué estaba lleno Pablo? ¿De qué buscaba llenarse cada día más? De Cristo. ¿Y qué reflejaba Él? ¿Qué transmitía? Miren nada más los escritos de Él y la manera en que Él se conducía. ¿Qué transmitía? De lo que nos llenamos, eso somos y eso reflejamos. Esa es la verdad. Eso es lo que se refleja. Finalizamos con estos versículos. Lucas 16:15, Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Juan 4:1, Gálatas 1:10, Mateo 23:13, Romanos 2 del 17 al 24, Segunda de Corintios 5 del 17 al 20, Santiago 3 del 13 al 18. Voy a finalizar leyendo Santiago 3. El título es La sabiduría de lo alto. ¿Qué mente tenemos nosotros? ¿Una mente sabia? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Todos estos pasos hablan de buena conducta, de una persona íntegra. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Póngale pues cuidado. Si nos estamos llenando más de este mundo, esta es la sabiduría. Es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero si nosotros pensamos y llenamos nuestra mente de la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, para todos los que han sido partícipes de este video, mire lo que el Señor nos dice. ¿De qué debemos estar llenos nosotros? Obviamente, por lógica, el cristiano verdadero es espiritual y está lleno de amor, o busca llenarse, ¿no? Porque tampoco vamos a darnos las de muy espiritual a decir que rebosamos, pero busca llenarse de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted analiza todo lo que hemos estudiado aquí o hemos hablado, habla también del fruto del Espíritu Santo y tiene que ver con Cristo, con lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar, de esto debemos llenarnos. Debemos ser cada vez más parecidos a Cristo, que se vea que tenemos al Espíritu Santo, que se vea que somos diferentes, que se vea quién es el que reina en nosotros, para cuando vengan las preocupaciones, hagamos lo que dice ahí. Por nada estéis afanosos. ¿Habla de qué? De que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los pensamientos de Cristo, guardar nuestra mente y nuestros corazones pensando en esto, para que cuando también vengan los momentos de abundancia y de escasez, todo lo podamos superar, cualquier circunstancia, viviendo en Cristo. Entonces creo que mis hermanos o a todos los que estén oyendo, creo que el mensaje es claro que Dios nos da y de qué nos está llamando a llenarnos.
El tiempo se acaba, llenémonos más de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, de las cosas eternas. Que Dios nos ayude, ese es el ruego, que Dios nos ayude a ser más espirituales, menos carnales. Acuérdese que estamos en el tiempo de la apostasía, y si no maduramos y no crecemos, retrocedemos. Eso lo dice. Dios los bendiga. Nos vemos.